El miedo al futuro, a la pérdida, al dolor y a lo desconocido es una de las preocupaciones más constantes del ser humano. Desde tiempos inmemoriales, el miedo ha condicionado nuestras decisiones, nos ha limitado, y en muchas ocasiones, nos ha alejado de la serenidad y la felicidad. Sin embargo, la filosofía estoica ofrece un enfoque radicalmente distinto: aprender a vivir sin miedo, aceptando la vida tal como es y centrándonos en lo único que realmente podemos controlar, nuestra actitud y nuestras acciones. Los estoicos, entre ellos grandes pensadores como Séneca, Marco Aurelio y Epicteto, desarrollaron una filosofía de vida basada en la racionalidad, la autodisciplina y la aceptación del destino. Para ellos, el miedo no es más que una reacción irracional ante eventos que, en la mayoría de los casos, escapan a nuestro control. ¿Para qué preocuparse por aquello que no podemos cambiar? La clave, según el estoicismo, no está en tratar de evitar el miedo, sino en comprenderlo y enfrentarlo con sabiduría. El verdadero poder radica en cultivar una mentalidad firme, resiliente y libre de apegos innecesarios. El miedo como obstáculo para la vida plena. Los estoicos identificaron el miedo como uno de los mayores enemigos de la paz interior. Según ellos, el miedo surge principalmente de tres fuentes. Miedo a la pérdida: tememos perder lo que tenemos, riqueza, salud, seres queridos, estatus. Miedo al sufrimiento: evitamos el dolor físico o emocional, olvidando que es parte natural de la existencia. Miedo a la muerte: nos aterra la idea del fin de nuestra existencia, lo que nos impide disfrutar el presente. Para los estoicos, estos miedos son irracionales porque están basados en apegos y expectativas erróneas. Creemos que poseemos algo cuando, en realidad, nada nos pertenece de forma permanente. Nos preocupamos por lo que podría suceder en el futuro, olvidando que el futuro no nos pertenece. Marco Aurelio lo expresó con claridad en sus meditaciones. Si te perturba algo externo, el dolor no se debe a la cosa en sí, sino a tu opinión sobre ella. Y está en tu poder cambiar esa opinión ahora mismo. Esta enseñanza nos recuerda que el miedo no proviene de las circunstancias, sino de la interpretación que hacemos de ellas. No son los eventos los que nos hacen sufrir, sino la forma en que los percibimos. Aceptar lo inevitable, la clave de la serenidad. Uno de los principios fundamentales del estoicismo es la dicotomía del control, enseñada por Epicteto. Según esta idea, existen dos tipos de cosas en la vida. Aquellas que podemos controlar: nuestras acciones, pensamientos y reacciones. Aquellas que no podemos controlar: el destino, la opinión de los demás, la muerte, las enfermedades. El error más común es invertir nuestra energía en tratar de controlar lo incontrolable. Esto solo genera ansiedad, frustración y miedo. En cambio, si aprendemos a enfocarnos únicamente en lo que depende de nosotros, el miedo desaparece. Epicteto lo resume de manera magistral. No busques que los eventos ocurran como tú quieres, sino desea que sucedan tal como ocurren, y tu vida transcurrirá en serenidad. Aceptar lo inevitable no significa resignarse pasivamente, sino comprender que la vida tiene su propio flujo y que nuestra tarea no es resistirlo, sino fluir con él. Superar el miedo a la muerte. Uno de los mayores miedos de la humanidad es la muerte. Sin embargo, para los estoicos, temer a la muerte es absurdo, ya que es una parte natural de la existencia. Séneca decía: la muerte no nos concierne, porque mientras existimos, ella no está presente, y cuando llega, nosotros ya no estamos. En otras palabras, la muerte no es algo que debamos temer, sino algo que debemos aceptar con serenidad. En lugar de preocuparnos por cuándo o cómo moriremos, los estoicos nos invitan a enfocarnos en vivir con virtud y propósito en el presente. Marco Aurelio reflexiona sobre esto en sus meditaciones. No actúes como si fueras a vivir 10.000 años. La muerte te acecha. Mientras vivas, mientras sea posible, sé bueno. Al aceptar la mortalidad como un hecho inevitable, eliminamos el miedo y nos liberamos para vivir plenamente cada día. El miedo al fracaso y la opinión de los demás. Otro miedo común es el temor al fracaso y al juicio de los demás.
En una sociedad obsesionada con la aprobación externa, muchas personas viven limitadas por lo que otros piensen de ellas. Pero los estoicos enseñaban que la opinión ajena no tiene ningún poder sobre nosotros a menos que se lo demos. Epicteto advertía: si alguna vez te molesta la opinión de alguien, pregúntate, ¿por qué me importa? ¿Acaso esa persona es dueña de mi alma? Los estoicos nos animan a actuar con virtud y rectitud sin preocuparnos por el juicio externo. La verdadera grandeza no se encuentra en la fama ni en la riqueza, sino en la integridad y la autodisciplina. ¿Cómo cultivar una mentalidad estoica para vivir sin miedo? 1. Practica la visualización negativa. Los estoicos recomendaban imaginar los peores escenarios posibles para desensibilizarse al miedo. Séneca lo llamaba premeditatio malorum, premeditación de los males. Al reflexionar sobre lo que podríamos perder, nos damos cuenta de que, en realidad, podemos vivir sin ello. 2. Vive el presente. El miedo suele estar relacionado con el futuro. Sin embargo, Marco Aurelio nos recuerda: no permitas que el futuro te perturbe. Lo enfrentarás con la misma razón con la que enfrentas el presente. Enfocarnos en el ahora nos libera de la ansiedad sobre lo que vendrá. 3. Practica la aceptación radical. En lugar de resistir lo que sucede, los estoicos nos invitan a aceptar la realidad con ecuanimidad. Esto nos ayuda a enfrentar cualquier situación con calma y sabiduría. 4. Cultiva la autodisciplina. El miedo a menudo nos paraliza, pero la acción nos libera. Actuar con valentía, aunque sintamos miedo, nos fortalece. Como decía Séneca: a menudo sufrimos más en nuestra imaginación que en la realidad. 5. Reflexiona sobre tu mortalidad. Recordar que la vida es breve nos ayuda a aprovechar cada momento. Marco Aurelio practicaba el memento mori, recuerdo de la muerte, para mantenerse enfocado en lo esencial. El miedo nos esclaviza solo si le damos poder. Los estoicos nos enseñan que la verdadera libertad no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra actitud interna. Al aceptar lo inevitable, vivir en el presente y actuar con virtud, podemos enfrentar cualquier desafío sin temor. Como decía Epicteto: nadie es libre si no es dueño de sí mismo. Vivir sin miedo no significa no sentirlo, sino aprender a dominarlo con sabiduría. Si cultivamos una mentalidad estoica, descubriremos que nada externo puede quitarnos la paz, y que la verdadera fortaleza reside en nuestra mente. El miedo es una emoción natural que surge como respuesta a la incertidumbre y a los peligros potenciales de la vida. Sin embargo, los estoicos nos enseñan que no debemos ser esclavos de nuestras emociones, sino que debemos entrenar nuestra mente para responder con calma y racionalidad. No es el miedo en sí mismo el problema, sino la forma en que lo interpretamos y reaccionamos ante él. La libertad es un concepto que ha sido debatido a lo largo de la historia por filósofos, pensadores y líderes. Para muchos, la libertad se define en términos políticos, sociales o económicos. Sin embargo, la filosofía estoica nos ofrece una visión mucho más profunda: la verdadera libertad no depende de factores externos, sino de nuestra propia mente. No importa cuáles sean nuestras circunstancias externas, si dominamos nuestros pensamientos, emociones y deseos, seremos libres, incluso en las condiciones más adversas. Los estoicos, como Epicteto, Marco Aurelio y Séneca, enseñaron que la esclavitud más peligrosa no es la física, sino la mental. Las cadenas del miedo, la ira, la ansiedad y el apego nos atrapan mucho más que cualquier prisión real. Pero si aprendemos a gobernarnos a nosotros mismos, ninguna circunstancia podrá robarnos la paz interior. Epicteto, quien nació esclavo en Roma, llegó a ser uno de los mayores filósofos estoicos de la historia. A pesar de su situación, nunca se consideró a sí mismo prisionero, porque entendía que su mente era suya y nadie podía someterla sin su consentimiento. Decía: nadie es libre si no es dueño de sí mismo. Esto significa que la verdadera libertad no es la ausencia de restricciones externas, sino la capacidad de mantener el control sobre nuestra mente y emociones.
Para los estoicos, el dominio sobre uno mismo es la clave para vivir sin ser esclavos de las circunstancias, los deseos o los miedos. La dicotomía del control, la clave de la libertad interior. Uno de los principios fundamentales del estoicismo es la dicotomía del control, una enseñanza que Epicteto desarrolló ampliamente. Según esta idea, en la vida hay dos tipos de cosas. Lo que podemos controlar, nuestras acciones, pensamientos, reacciones, juicios y valores. Lo que no podemos controlar, el destino, la opinión de los demás, la muerte, la riqueza, la salud y los eventos externos. La clave para alcanzar la libertad interior es enfocarnos exclusivamente en lo que podemos controlar y aceptar con serenidad lo que está fuera de nuestro poder. Epicteto lo resumía de manera clara. No busques que los acontecimientos sucedan como deseas, sino desear que sucedan como suceden, y encontrarás la paz. Es decir, si aprendemos a aceptar la realidad tal como es en lugar de luchar contra ella, nos liberamos del sufrimiento innecesario. No sufrimos por lo que sucede, sino por la forma en que lo interpretamos. Las verdaderas cadenas, deseo, miedo y opinión ajena. Los estoicos identificaron tres grandes obstáculos que nos impiden ser libres. El deseo descontrolado, cuando basamos nuestra felicidad en obtener riqueza, placer o reconocimiento, nos convertimos en esclavos de estas cosas. El miedo, el temor a la pérdida, al dolor o a la muerte nos paraliza y nos impide vivir con valentía. La opinión de los demás, preocuparnos demasiado por lo que otros piensan de nosotros nos hace prisioneros de sus juicios. Marco Aurelio advertía sobre esto en sus meditaciones. Libérate de la ansiedad, deja de ser esclavo de tu mente. Nada tiene poder sobre ti a menos que tú se lo concedas. Si aprendemos a reducir nuestros deseos, afrontar el miedo con racionalidad y dejar de preocuparnos por la opinión de los demás, nos volveremos verdaderamente libres. Ejemplos de libertad mental en el estoicismo. La historia está llena de ejemplos de personas que lograron ser libres a pesar de enfrentar situaciones extremas. 1. Epicteto, el filósofo esclavo. Epicteto nació como esclavo y vivió bajo el dominio de su amo durante muchos años. Sin embargo, nunca consideró que su condición lo hiciera menos libre. Aprendió que, aunque no podía controlar su situación física, nadie podía obligarlo a pensar de una manera que él no quisiera. Cuando finalmente obtuvo su libertad, se dedicó a enseñar esta idea a otros, convirtiéndose en uno de los filósofos más influyentes del estoicismo. 2. Marco Aurelio, el emperador filósofo. Marco Aurelio, a pesar de ser emperador de Roma, vivió con la convicción de que el poder y la riqueza no daban libertad. Su diario personal, Meditaciones, es un testimonio de su lucha interna para vivir con virtud en medio de las responsabilidades del poder. Escribió: si te sientes afligido por algo externo, no es la cosa en sí misma lo que te perturba, sino tu juicio sobre ella. Y está en tu poder cambiar ese juicio ahora mismo. Este pensamiento nos recuerda que no son los eventos los que nos esclavizan, sino nuestra percepción de ellos. 3. Nelson Mandela y la resiliencia estoica. Aunque no fue un estoico, la historia de Nelson Mandela refleja perfectamente la idea estoica de la libertad mental. Pasó 27 años en prisión, pero nunca permitió que sus captores le quitaran su dignidad ni su propósito. A pesar de estar encarcelado físicamente, su mente seguía siendo libre. Su historia nos demuestra que nadie puede aprisionar a una persona que ha decidido ser libre en su interior. ¿Cómo practicar la libertad mental en nuestra vida diaria? 1. Cultiva la autoobservación. Antes de reaccionar ante cualquier evento, pregúntate: ¿está esto bajo mi control? ¿Me estoy preocupando por algo externo? ¿Estoy dejando que mis emociones me dominen? 2. Acepta la realidad sin resistencias. No pelees contra lo que ya ha sucedido. Practica la aceptación radical y busca la mejor manera de responder con sabiduría. 3. Reduce los deseos superficiales. Elimina la necesidad de aprobación externa, riqueza desmedida o placeres efímeros.
La verdadera libertad está en necesitar menos, no en poseer más. 4. Fortalece tu mente con la disciplina. Como decía Séneca. Nada es tan difícil que la práctica no lo haga más fácil. Entrena tu mente todos los días para enfrentar la vida con calma y racionalidad. El estoicismo nos enseña que la verdadera libertad no se encuentra en las condiciones externas, sino en nuestra actitud ante la vida. No importa si estamos en la cima del éxito o en la adversidad, siempre seremos libres si dominamos nuestra mente. Epicteto lo resumió con una frase poderosa. Si quieres ser libre, aprende a despreciar lo que no depende de ti. Cuando entendemos que nuestra paz y felicidad dependen solo de nosotros, el mundo exterior pierde su poder sobre nosotros. No podemos controlar lo que sucede, pero sí cómo lo enfrentamos. Y en esa elección, radica nuestra verdadera libertad. La libertad interior es una conquista diaria que requiere disciplina, autoconocimiento y práctica constante. No se trata de un estado que se alcanza de la noche a la mañana, sino de una forma de vivir basada en la reflexión y en la acción consciente. Cada día, enfrentamos innumerables desafíos, frustraciones y tentaciones que ponen a prueba nuestra capacidad de mantenernos firmes en nuestros principios. Sin embargo, cada uno de estos momentos es una oportunidad para ejercitar nuestra mente y fortalecer nuestra resiliencia. Al cultivar la serenidad ante lo inevitable, al soltar el apego a lo que no controlamos y al vivir con integridad sin depender de la validación externa, poco a poco nos convertimos en verdaderos arquitectos de nuestra libertad. Como diría Marco Aurelio, tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos.